Bienvenidos nuevamente a participar conmigo sobre esta actividad y espero dejarles un poquito de aprendizaje. La actividad de hoy es la aplicación en nuestra vida diaria de los modelos que hemos aprendido. De esa manera, pues tenemos fórmulas cómo ejercitarnos y al final poder tener la entrevista pues en la práctica sobre una técnica terapéutica aplicando todo lo que hemos aprendido. La parte importante para nosotros es usar las palabras claves. Vamos a llamar palabras claves las palabras que usamos para describir las operaciones que se realizan en este modelo. De esa manera, un dominio de ellas nos van a permitir eh, la aplicabilidad del conocimiento a todo lo que nosotros podamos llamar psicología. Voy a usar primero el humanismo para que ustedes también vean las diferencias en los distintos modelos y las necesidades extra que tiene cada modelo para poder trabajar. Si no vemos esas modalidades extras que debemos aprender como profesionales, nos vamos a quedar escuetos en el conocimiento. Entonces, pues eso se va a evidenciar cuando nosotros tengamos que ejercer nuestra profesión. Entonces, quise tomar y quiero tomar la experiencia actual social para que bajo el modelo psicobiosocial ustedes puedan tener una visión un poquito diferente. Recuerden, tenemos los dos modelos, el biopsicosocial. Con el biopsicosocial tenemos la aplicación de lo que es la parte medicinal, en este caso al COVID, la parte psicológica y la parte social. Vamos a ver cómo las integramos en este conocimiento de tal manera que ustedes pues tengan esa aplicabilidad. Si nosotros tenemos el COVID, voy a definirlo aquí para que ustedes lo puedan ejercitar de la misma manera cuando sea pertinente. El COVID hasta ahora tenemos que es una enfermedad física, es una gripe y está considerada en esa área y por lo tanto la medicación que se le debe aplicar es una medicación bastante sencilla para las personas, acompañada de muchos de los tratamientos caseros que nosotros podemos tener hasta el momento. Bueno, esa es una enfermedad física. Desde el modelo biopsicosocial debiéramos atender esa parte primera para que las personas pues salgan adelante. Les aplicaríamos el conocimiento psicológico que tengamos y, por supuesto, las variables sociales que también pueden estar presentes, tanto en cuanto es una información socializada y el cuento, el rumor y lo que uno quiera mencionar también está presente, lo que hace que la enfermedad hasta ahora sea considerada, y ojalá que cada vez menos, en términos mortales. El COVID es una enfermedad para la percepción de las personas por las innumerables muertes asociadas que hay, que es una enfermedad que lo lleva a uno a la muerte, por lo tanto se ha desarrollado el pánico, el miedo o la ansiedad generalizada en función de ese elemento. Si tenemos un cliente y este pues indudablemente acude a nuestra consulta, nosotros tenemos es el diálogo. Los elementos teóricos filosóficos como el básico que es el significado de nuestra vida es la autorrealización, entonces tenemos que esperarlo a través de las expresiones del sujeto. Indudablemente una persona iría asumo que iría a la consulta por miedo, que tiene miedo a las cosas o a la vida o no sabe qué le está pasando, puede asistir por depresión también, porque la vida económica, el encierro, la falta de la familia, la ausencia de contacto social, lo está clausurando en la casa, lo está encerrando
y entonces eso ya le da mucha ansiedad. Ok, entonces la parte de nosotros en el humanismo lo que nos queda es la entrevista en función de las expresiones que esa persona vaya teniendo. En algún momento nuestra intervención, bajo el modelo planteado por Rogers, de empatía, de acercamiento, de no juzgar, de mantener nuestro equilibrio psíquico, que sería la otra condición teórica, entonces tendríamos la posibilidad de ayudar a este paciente o a este cliente, en mejor palabra. Entonces debemos esperar el diálogo de esta persona y nosotros a través de diálogo, de la mayéutica, probablemente algún otro ejercicio, ir mostrando la posibilidad de que esa persona pues se le reduzca la ansiedad. ¿Ok? Entonces, este es el modelo. Este es el modelo que tenemos. Recuerde también que carecemos de una nosología. Y entonces eso es importante porque escuetamente podemos ir avanzando a través de un diálogo y no sabemos los procesos que la mente tiene para nosotros poderlo conocer. Bueno, esto es así. Esto es, y esto es muy simple en términos de las cosas que uno pueda hacer por lo reducido del modelo que nosotros tenemos. Pero si nosotros tenemos un modelo cognitivo, entonces tenemos un aspecto que inmediatamente tenemos que tener en cuenta en esta misma consulta. Con el modelo cognitivo nosotros ya sabemos que si existe una ansiedad, un temor, nosotros tenemos la posibilidad teórica de poder seguir ese modelo y de esa manera lo vamos a ayudar. Recuérdense siempre que lo que tenemos es una idea que nos permite cambiar la emoción y la emoción permite también acercarse al comportamiento. Entonces, la idea es el origen de la emoción y del comportamiento. Por lo tanto, si nosotros tenemos tranquilidad, quiere decir que las ideas que tenemos en la mente están bien, vamos, o las que están un poco erróneas, entonces pueden ser absorbidas por el individuo y no le van a causar tanto problema. Por lo tanto, entonces vamos a buscar una idea errónea, vamos a buscar una percepción errada, vamos a buscar una disonancia cognitiva. Ese es el primer planteamiento que, que nos está presentando. Vamos a ver dónde está la incongruencia cognitiva que esa persona tiene. Ve entonces, una primera pregunta que uno se hace es, ¿y cuál es la razón de que le cause el COVID miedo? Indudablemente la respuesta es, bueno, que uno se muere y ya me da miedo de morir, me tengo muchas cosas que todavía quiero hacer y verdad yo no me quiero morir todavía. Ah, bueno, entonces lo que nosotros podemos tener es acercarnos a esa idea. ¿Ve qué es lo que está pasando? Entonces lo que tenemos es la idea de muerte que está molestando. Una idea que puede estar bien clara, entonces eso nos genera emociones de tristeza, emociones de daño, emociones de depresión, porque nos vamos a encerrar, se nos va a quitar el ánimo, se nos quita el hambre, se nos quitan las ganas de vivir, y la angustia por vivir o la angustia por no vivir versus el vivir, entonces nos tiene paralizada la vida. Pero si nosotros podemos entonces cambiar la idea, ese es el secreto. Ahorita vamos a dejar por fuera el protocolo de, de entrevista para nosotros obtener el diagnóstico. Vamos simplemente a seguir los pasos que nos presenta el modelo, de tal manera que nosotros sí podamos ayudar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cambiar la idea. Si la idea que tenemos es una idea disruptiva que nos hace daño, entonces vamos a colocar otra posible idea. Si por ejemplo vamos a usar cualquiera de las entrevistas de tratamiento que tenemos, pero lo principalmente que debemos hacer es cambiar la idea. Si nosotros somos capaces de sustituir la idea y el entrevistado la acepta,
pues nosotros ya tenemos el hecho, porque lo que vamos a cambiar es esa posible idea y qué es lo que le está pasando. ¿Por qué se conecta con la muerte? Ah, porque la gente se está muriendo. Ah, vamos a ver por qué se muere. Bueno, entonces uno sigue investigando, pero lo que es principal es el cambio de la idea. Entonces nosotros cambiamos el percepto y ponemos a pensar a las personas en otras cosas que sean mucho más placenteras. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Si usted viene a pensar y de pronto se le viene que se va a morir, vamos a cambiar la idea de que usted se va a morir, vamos a cambiarla para poder pensar en su hijo, en el hijo que más quiera, en el hijo que más le preocupa. Entonces vamos a cambiar esa idea por el hijo que más felicidad le da y usted tiene mayor tiempo para gastar energía. Entonces colocamos la idea. Cuando usted tenga esta idea de pensamiento y de idea mala y lo podemos practicar aquí, piense. ¿Ve? Ahorita en el COVID. Ah, sí, mira, aquí tengo la ansiedad, aquí tengo el problema, no me aguanto. Ok, ahora vamos a cambiarla por la idea, por la imagen de su hijo o de su nieto o de su esposo, si usted lo quiere mucho, de algún valor que usted tenga que sea positivo y de esa manera nosotros empezamos a cambiar la emoción, que la cambiamos por la idea y el comportamiento. Entonces, esos son los pasos esenciales. El cognitivo está esencialmente basado en la idea. El principio es que toda idea causa emoción y comportamiento. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cambiar la idea, porque en automático se va a cambiar la emoción y se va a cambiar el comportamiento. Entonces, nosotros lo debemos practicar en el consultorio para ver qué tanto de esa idea es suficiente para hacer los cambios posibles. Entonces, esto es esencial en términos de la importancia que tiene el cognitivismo es la presencia de la idea con la cual nosotros podemos hacer maravillas. Bueno, esa es una manera. El siguiente punto es el conductismo, especialmente con lo que nosotros hemos aprendido del condicionamiento operante. Recuerden el principio, por eso la esencial, es la probabilidad de que una conducta determinada se presente en un momento determinado, en función de las variables de aprendizaje o variables de contingencia, que es el ambiente que rodea a al operante, a la conducta operante, y los cambios que ella produce en función de las experiencias del organismo. Bueno, eso es esencial. Si ustedes pueden dominar esos principios, lo demás es fácil, porque entonces el COVID nos da un comportamiento, que es lo que a nosotros nos interesa, nos da un comportamiento anómalo. Y veríamos entonces cómo la presencia del COVID lo que hace es un refuerzo negativo, porque nos inhibe las posibilidades de presentar la respuesta agradable que tenemos hacia el ambiente. Ese es el comportamiento. Entonces nos inhibe esa posibilidad. Por lo tanto, nosotros debiésemos entonces, estudiando bien esas variables de reforzamiento negativo y cómo los va causando, vamos a pensar que nosotros lo identificamos de esa manera. Entonces, ¿qué hacemos? Es igual. Ahora podemos sustituir a ese refuerzo negativo por un refuerzo positivo. De tal manera que las respuestas que esta persona nos vaya a ofrecer están dadas por comportamientos satisfactorios para la vida de ella. Entonces vamos a pensar que nosotros hacemos un poquito de programa de refuerzo y vamos a colocar la idea. ¿Ve? La idea importante, quizás un poquito en confusión porque es la idea lo que va, no la idea, sino el refuerzo positivo. Pero en conductismo no tenemos idea, sino que tenemos el comportamiento. Eso no quiere decir que no exista la idea, sino que no está estudiada en su intervención dentro de la mente. Entonces, recuerda que los procesos cognitivos están excluidos. No quiere decir que no existan, sino que se excluyen en su consideración. Entonces, nosotros tenemos un refuerzo positivo. Tenemos que estudiar cuál es el refuerzo positivo que nosotros podamos tener. Y entonces presentamos
En vez de presentar el, la, o quitamos el elemento de refuerzo negativo y lo vamos a colocar por un refuerzo positivo. Vamos a pensar que la mamá está graduando a su hijo y que tiene un adolescente que va excelente en la universidad. Cualquier ejemplo puede servir. Entonces nosotros le aproximamos esa nueva variante, la graduación del bebé. ¿Cómo le parece a usted la graduación de su hijo? Una maravilla, eso es excelente, eso es lo que yo quisiera y me da miedo eso. Entonces ahora vamos a mostrar a la posibilidad de que cada vez que usted presente el comportamiento ansiógeno que nos viene a traer, lo inmediatamente le vamos a proceder a presentar la necesidad de que nosotros graduemos a su hijo. Eso es, y vamos a ver qué va a pasar. Entonces, hacemos esa sustitución de los refuerzos negativos hacia el refuerzo positivo para nosotros observar el comportamiento. Igualmente, es una experiencia del laboratorio en consulta, que hacemos el juego y sustituimos, apareció lo negativo, aquí está el elemento positivo, apareció lo negativo, aquí está el elemento positivo, apareció el elemento negativo, entonces vamos acercando los tiempos de respuesta, los tiempos de duración, hasta que vayamos pudiendo observar la nueva presencia de un nuevo comportamiento. Eso es esencial. Entonces, y de los nietos, ¿cómo está? No, si los nietos son una maravilla. Entonces, le podemos colocar también, vamos a pensar, vamos a mostrar el nieto que nos permita como refuerzo discriminativo. ¿Ve? Hacemos igualmente una asociación a un refuerzo positivo o el primer refuerzo positivo lo reforzamos a comportamientos anteriores positivos que tuviese la persona y le hacemos la sustitución con el nuevo estímulo de tal manera que haya una asociación. Y usando uno u otro, nosotros podemos permitir la presencia de un comportamiento satisfactorio. Entonces, tenemos eso, tenemos los elementos que se nos presentan, refuerzo positivo, el refuerzo negativo, el refuerzo discriminativo, las conductas operantes, el comportamiento satisfactorio, que es donde va a estar la base de lo que nosotros vamos a estudiar. A diferencia del humanismo, entonces, tanto el cognitivo como el conductual nos presentan en sus teorías las posibilidades que nosotros tenemos de trabajar basándonos netamente en la teoría. Y eso es importante. Entonces, igual, aquí quizás sea un poquito más corto lo que les quiero presentar, pero en el psicoanálisis también tenemos esas posibilidades. Allá la técnica es la interpretación y a través de esa nosotros nos podemos acercar. Entonces, doctor, yo tengo miedo, yo sé que me va a dar miedo, en la calle no puedo estar bien porque yo creo que la gente está muy infectada y yo no puedo adivinar quién está infectado y quién no, y cuando tengo que salir al comprar mercado o alguna cosa, yo no aguanto, llego a la casa desbaratado, hasta con diarrea llego yo. Imagínese usted, doctor, ¿cómo es posible? Cuá. Entonces, nosotros hacemos uso, vamos a usar palabras cortas, textos cortos para que hacemos uso, ¿ve? Y de ese primer conocimiento. En psicoanálisis hablamos de instinto de vida y el instinto de muerte. El instinto de vida es más libidinal, más hacia el placer, y el instinto de muerte es más hacia la destrucción. Por esta razón, esta señora entonces tiene acelerado el instinto de muerte. Ajá, chévere. Les expliqué en algún momento que el gran problema del miedo, o se lo puedo explicar ahorita, es el miedo, como el pánico, la ansiedad, se genera porque la psique reprime cierto conocimiento que en algún momento se le vino, se le hizo presente hacia otras personas o hacia sí mismo. Cierto conocimiento en algún momento de poderle desear la muerte a alguien o de deseársela a uno mismo. El deseo de muerte es muy fácil. Ese lo tiene uno cada rato que pasa una bravura con una persona. La primera reacción positiva que la persona tiene es tener bravura, molestia enorme contra esa persona. En automático le desea la muerte y muchas veces solapadamente y muchas veces como un mal pensamiento.
Y ese mal pensamiento también lo tiene uno, bajo aquellas expresiones que yo les he podido enseñar. Ojalá yo me muriera, si yo me muero mejor para usted, porque de esa manera usted va a ver cómo se las arregla, si yo a usted no le sirvo, entonces preferible entregámele a Dios, que Dios disponga cuando quiera, al capricho y a la soberbia y a la arrogancia. Entonces, esas ideas, esos sentimientos se guardan. Inicialmente uno los calla, pero después esos pasan derechitos y se llama represión. Cuando se reprime el odio, lo que inmediatamente va a salir es paranoia. Y paranoia es miedo. Entonces, nosotros si seguimos la idea de COVID, que nos está generando pánico, este se debe a las ideas de muerte. Esto se debe a estas ideas de muerte, o es decir, la rabia que ha sido reprimida. Por lo tanto, yo le puedo enseñar a esta persona bajo una interpretación, vamos a llamarla de esta manera. Hay dos modalidades. Una es la interpretación y otra, en este momento, que es la que tengo, es la técnicas que permitan que esa represión se libere y la persona tome en consideración sus malos deseos hacia otra persona y hacia uno, hacia sí mismo. Entonces, lo que permite esa concienciación es pasar del ello hacia el yo, pasar del inconsciente hacia el consciente y que la persona permita aceptar, entender que sí tiene rabia con las personas y consigo mismo por todas las cosas que ha sufrido. Y de esa manera entonces se nos presentó la persecución. Si yo hago una interpretación, vamos a pensar que la pudiese hacer de alguna manera. Mire, mi señora, es posible que en algunas ocasiones por las cuales usted ha pasado un poco difíciles, a veces haya pensado en tener rabia con las personas. Rabia yo nunca, yo jamás. Entonces ya me entró en un mecanismo de negación. Ya quiere decir que el efecto de esta represión está siendo sus consecuencias. Entonces yo ya, ok, un dato más. Y seguimos hablando. Y podemos seguir interpretando hasta que la persona puede decir, bueno, doctor, yo creo que sí. Yo paso muchas bravuras con fulano y con sutano y con mengano. Y a veces, sí, mi esposo es sangre puerquita. Es fastidiosito y a veces se pone mal. Y a uno lo hace sentir mal. Ajá. ¿Ve? Ahí vemos entonces la posibilidad que nosotros hemos denominado la humildad, que es la posibilidad de reconocer el error. Cuando una persona reconoce el error, ya asume la responsabilidad. Es la otra posibilidad porque no está negando y retoma la proyección. Entonces, la proyección es la culpa de mi esposo porque él pelea conmigo y eso me hace dar ira hasta que en algún momento pueda pensar o ir concluyendo por la conversación, bueno, en verdad también yo soy un poquito fastidiosa con él, yo lo fastidio, a veces para hacerlo nada más que molestar, yo lo hago fastidiar y entonces le sirvo la comida que a él no le gusta o como a él no le gusta y lo veo que se pone furioso y con eso a mí me da alegría. Entonces, no, pero ya sé lo que tengo que hacer. Voy a evitar esa conducta, sí, voy a hacer la comidita bien, porque él, mientras que dígame, yo le pongo mal la comida, se la dejo quemar, pues entonces él se enfurece y permanentemente pues está en rabia. Y lo que tenemos es pura pelea. Ya sé, ya estoy entendiendo, doctor. Entonces, permite la asunción de la responsabilidad. Y con ese ejercicio, entonces se hace la conciencia de que el original de esa furia que está teniendo no es culpa del esposo, sino que es la culpa personal porque en algunos momentos sí le está haciendo rabiar. Entonces, bueno, entonces sí se da cuenta de que usted es la que produce la rabia. Sí, doctor. Y bueno, es posible en el humanismo que pueda llorar. Es posible aquí que pueda llorar. Las lágrimas son positivas. La cultura que tenemos es que no se debe llorar por debilidad. En verdad, las lágrimas es fortaleza y el poderlo expresar de esa manera lo que da es mayor fortaleza. Entonces, indudablemente, si se abre un espacio que nosotros llamemos abreacción, que es la implosión
o la explosión del llanto, y la persona llora todo su dolor, está llorando su dolor y está llorando su rabia y la bobería que está haciendo de generar molestias en las personas que tanto la quieren. Entonces, esa manera simple nos permiten a nosotros poder hacer responsabilidad sobre nuestros sucesos y el origen de los hechos, cualquiera que ellos sean, que están dentro de nosotros. Y ese es el punto en el psicoanálisis, bajo muchas de las técnicas. Es bastante complejo, en verdad, tiene su necesidad de aprendizaje y es muy complejo el psicoanálisis, pero indudablemente, como todo ejercicio intelectual, puede ser aprendido. Entonces, de esta manera, ¿ve? En unas 2 entrevistas, 3 entrevistas, se puede hacer. Ustedes están acostumbrados a escuchar que el psicoanálisis es muy largo para los que son formandos. El psicoanálisis puede ser corto para una persona que pueda asistir 4 o 5 sesiones, como la psicoterapia ordinaria. ¿Ve? Y ese es un problema que todos los modelos van a tener, que es la adhesión al tratamiento. Nosotros lo llamamos psicoterapeutabilidad del paciente. ¿Ve? Que es que el verdad el paciente quiera asistir y la generalidad no quiere asistir. Entonces, el psicoanálisis no es bueno porque tenga 20 sesiones, no, sino porque las interpretaciones sean exactas y que la voluntad de la persona esté siempre presente. Esas son, recuérdense, en el humanismo que tenemos que tener la voluntad, ¿ve? Y tenemos la libertad. Y tenemos el compromiso del paciente de asistir. Y tenemos el deseo de él trabajar. Entonces, esto es para todas. No es solamente para un modelo. Estos son premisas que en los otros están implícitas y en el humanismo están explícitas. Pero que nosotros podemos, ¿ve? Agarrar, tener en cuenta para nosotros hacer una mejoría. Entonces, con los 4 modelos que nosotros tenemos, un poquitico, a mi juicio, el humanista es un poquito, no es difícil, sino que se necesita mucho tiempo y las personas lo deben tener para poder expresar con libertad todos sus pensamientos y uno poderlo acompañar, a veces sin ninguna interpretación, sino solamente permitiendo el descubrimiento de la verdad, que es la síntesis de las experiencias que tiene contrarias, las subjetividades que tiene contrarias, que le impiden poder hacer una bonita apreciación de la vida. Entonces, de esta manera yo les presento, ¿ve? Que sí se puede trabajar. En el psicoanálisis hay muchos puntos. Estaría la transferencia, la contratransferencia, que también hace su efecto. Entonces, aquí una de las consideraciones especiales que siempre vamos a tener es la preparación del profesional. Tiene que tenerla, no puede jugar, eso es una cirugía mental. Y como cirujanos no debemos atender a las personas y en la simpleza que muchas veces creemos que con esa simpleza, cambiarlo a veces un poquito la percepción es suficiente y ese efecto pasa. Entonces, bueno, ya tenemos de esta manera una fórmula, cómo se puede aplicar los modelos en cualquier circunstancia como esta en el caso del COVID. Les decía del modelo psicobiosocial porque indudablemente la enfermedad está. Pero cuando uno, con todo lo que uno va viviendo y conociendo el COVID, en función de todos los pacientes que uno pueda ir viendo, pudimos entender, y esta es la parte importante, que el COVID sí, indudablemente es una enfermedad contagiosa y está en el aire y cualquiera lo va a agarrar. Pero hay grupos que se contagian de COVID y las personas dentro del grupo hay otras que no se contagian. ¿Ve? Esto nos hizo pensar y nos acercamos, ¿por qué se da esta diferencia? Esa es una investigación. ¿Y por qué se da esto? Unos se enferman y otros no se enferman. Entonces le empezamos a conversar a las personas. Primero la psicoterapia. A través de psicoterapia, por lo menos en lo que a Freud concierne, se puede mejorar el COVID. Así de sencillo. Perdonen la exageración, pero es porque es la consideración del elemento psicobiosocial.
Si nosotros pensamos que la mente es primera, la mente causa la enfermedad. Entonces, para que se forme el COVID, la experiencia nos ha informado que previamente se generan heridas personales, heridas de desvalorización en el hogar o en el trabajo o en la calle, y estas inmediatamente aperturan la posibilidad de ese elemento de deseo mortal para uno, a través de esa asignación que le hace al COVID como elemento mortal, uno la abre y en vez de hacerse responsable de los deseos propios autolíticos como homicidas o feminicidas, entonces este, pues abre el espacio y le echa la culpa al COVID y uno se va a enfermar. Y el otro punto es la soberbia, ¿ve? Ante esa desvalorización que uno no la sabe procesar de inicio, porque ante una desvalorización la mente lo primero que hace es, tú estás equivocado, yo soy el que tengo razón. Y no busca si, ¿verdad? En esa conversación pudo tener o carecer del argumento verdadero para poderse defender. Entonces, esto es esencial. Cuando en la psique, en la persona, hay una experiencia de desvalorización personal un poco grave, la psique abre los espacios para desearse la muerte. Y como son muy feos, entonces los rechaza, los reprime y aparece la persecución a uno a través de la enfermedad. Pero lo primero que hay es una desvalorización personal. Y esto lo hemos comprobado, por ejemplo, con las enfermeras que atienden COVID. Ve que están felices, están contentas y van a hacer su trabajo y todo en la alegría y sin problemas, con el gusto que siempre han tenido por su enfermería y no se nos enferman. Y aquellas enfermeras que nosotros conocemos que son altivas, son arrogantes, etcétera, nos caen en enfermedad. Igual con todo el personal sanitario y todas las demás personas. Entonces, por eso, la importancia del elemento psicobiosocial. ¿Hay que atender el COVID? Sí, hay que atenderlo, indudablemente. Pero por el daño somático que ha hecho hay que hacer algunas medicinas y es apropiado. Pero por ejemplo, a una persona con COVID le hacemos el tratamiento e inmediatamente le podemos hacer desaparecer los síntomas. Por favor, no lo tomen con arrogancia. Tómenlo en función del conocimiento que nosotros podamos manejar. Y eso es importante para que ustedes lo puedan aprender. Y eso es una garantía muy alta como profesional, para que nosotros podamos hacer esa cirugía mental. Recuérdense esto, a todos los que hacemos la psicología clínica, somos cirujanos mentales. Y ahí es donde está la causa de la enfermedad y ahí es también donde está el remedio. Por lo tanto, entonces, lo que nos interesa es pues el mejor aprendizaje de lo que ustedes puedan desarrollar durante este trimestre y sepan que si ustedes se hacen excelentes profesionales, pueden mejorar el COVID en su consultorio. Hasta la próxima entrevista.